Jueves 21 de noviembre. Estos son los titulares. Autocross. Ayueva, Torcal y Salich se adjudican los triunfos Autocross de Aguaviva con alta presencia de espectadores. Tramos de tierra. Primer tramo de tierra, Cierzo, Rally Fuera. Elecciones FADA. Entrevista a Temis López, único candidato a la FADA. Esto es Aragón Racing. Comenzamos. Hola, el pasado domingo el Autocross aragonés cerró la temporada en el circuito de Aguaviva y resolviéndose así el único título que quedaba por decidir, el de la División 1, que por cierto fue la más concurrida. Finalmente fue Salvador Torcal quien se lo adjudicó después de una bonita lucha con el otro aspirante al título, Óscar Escuder, quien tuvo que abandonar después de una rotura mecánica en su Renault 5 Proto en la última vuelta, cuando iba en cabeza. Torcal fue acompañado en el podio por Jordi Domingo con un Ibiza Cupra y por Fernando Martínez con un Saxo VTS. En la División 2 triunfaba Sergio Ayueva con un Saxo, quien dominó de principio a fin, a pesar de los intentos de Iván Puig por superarle, y la tercera plaza para Miguel Romero con Saxo VTS. Esta división, pero en Junior, ha sido para Ricardo Pellicer. En Carcross no ha habido color, ya que los finalistas han rodado en solitario. El catalán Joan Salich ha dominado toda la jornada para imponerse ante José Ignacio Casino y al tercero el vasco Joan García. Tras esta última carrera del campeonato, los podios de las distintas categorías del regional no han sufrido variaciones importantes con respecto a las clasificaciones provisionales. En División 1, Salvador Torcal lograba asegurar el triunfo en el campeonato, superando a Óscar Escuder y a Aitor Salinas. En la División 2, a Javier Navarro y David Gasión, que ya tenían aseguradas las dos primeras plazas por ese orden, se unía en el podio final Diego Latasa, que llegaba a Aguaviva ocupando la 9ª plaza provisional. En Carcross, y a pesar de estar ausente en el cierre del año, David Herrero ha logrado mantener el título que ya tenía asegurado antes de esta prueba, superando así a José Ignacio Casino y a Roberto Peña, que por este orden han logrado el segundo y tercer puesto final del campeonato. La División 2 Junior ha sido para Ricardo Pellicer, y en escuderías la Santa Bárbara ha tronado, venciendo con superioridad y casi doblando al Automóvil Club Calatayud y al Club Alcañizano. Para este sábado, otro campeonato que cierra su temporada, el de tramos de tierra. Lo hará con la celebración del primer tramo de tierra Cierzo Rally Fuera y con una inscripción de 14 equipos, con 41 kilómetros totales y 38 bajo crono. Interesante rally donde los pilotos Adrián González, Juan Magoiz y Darío Bordetas se presentan con una diferencia de 8 puntos entre ellos, aunque Magoiz ya con un resultado descartado. Entre los copis, Sergio Soriano y Noemí Garrido, que llegan con un solo punto de diferencia, aunque Sergio ya se descartó el resultado que quería. Sin perder de vista al copi de Bordetas, Javier Huerta, eso en cuanto a la Scratch se refiere. En clase 1, Antonio Bellostas y Ricardo Edo sin rivales. Sin perder de vista al copi de Bordetas, Javier Huerta, eso en cuanto a la Scratch se refiere. En clase 1, Antonio Bellostas y Ricardo Edo sin rivales. En clase 2, Álvaro Garín y su copi José Daniel Gómez lo mismo, y también en la clase 3 con Adrián González y Noemí Garrido. En clase 4 todavía está por ver entre Bordetas y Agoiz y sus copis Soriano y Huerta. En la Copa Focus, Antonio Bellostas ya se puede proclamar vencedor, lo mismo que Roger Castells en copis. En cuanto a las escuderías, Autoterreno Sport, pase lo que pase, ya es vencedora del trofeo 2024. Todo esto el sábado, con la primera pasada cronometrada por el tramo a la 1:30, la segunda a las 3 menos 20 y la tercera a las 4 menos 10. La federación se acerca a contar con un nuevo presidente. El ostense Temis López es el único candidato que se presentará ante la asamblea para poder ser elegido el domingo, día 24. Nosotros, esta tarde, podremos charlar con él y que nos cuente los planes y las personas que van a dirigir el automovilismo aragonés los próximos 4 años. Una entrevista que colgaremos en la web, en las redes sociales y en nuestro canal de YouTube mañana viernes para que los 15 deportistas, 7 oficiales y 12 clubs que votarán, así como todos los aficionados y aficionadas aragoneses, conozcamos lo que nos depara.